La fresca brisa matutina en Madrid me despertó suavemente. Desde mi pequeña ventana, podía ver el sol elevarse sobre las polvorientas calles de nuestro modesto vecindario. Acostada en mi cama, me permití un momento para soñar antes de que la realidad del día se hiciera presente. Hoy, como todos los días, era una batalla por mis sueños, una batalla contra las probabilidades. Mientras me dirigía a la pequeña cocina, el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Mi madre, siempre madrugadora, estaba ocupada preparando el desayuno. Sus manos se movían con la precisión y cuidado de una modista, que, de hecho, lo era. «Buenos días, Elisa». «¿Dormiste bien?», preguntó, sus ojos reflejando una mezcla de amor y preocupación. «Sí, madre. Tuve un sueño sobre mi proyecto final». «Va a ser genial», respondí con una sonrisa a medias, tratando de sonar más segura de lo que me sentía. Mi padre, sentado en la mesa, sorbía su café en silencio. Su mirada estaba lejos, perdida en pensamientos que solo un antiguo soldado podría tener. Me notó y su rostro se iluminó con una sonrisa orgullosa. «Elisa, recuerda, la educación es la clave. Es tu camino hacia una vida mejor», dijo, su voz firme pero suave. «Lo sé, padre». «No te defraudaré», respondí, sintiendo el peso de sus expectativas y mis propias aspiraciones. El desayuno fue sencillo, pero estaba lleno de calidez. No teníamos mucho, pero nuestra pequeña mesa siempre estaba llena de conversaciones y sueños. Al salir hacia la universidad, mi padre exclamó: «Sé fuerte, Elisa. No estás luchando solo por ti, sino por todos nosotros». Asentí, sintiendo la fuerza de sus palabras alimentando mi determinación. La universidad era un mundo diferente, un mundo donde la riqueza y el estatus eclipsaban el talento y el trabajo duro. Mientras caminaba por el campus, sentía 1000 ojos invisibles juzgándome. Mis libros de segunda mano y mi desgastada mochila estaban fuera de lugar entre la ropa de diseñador y los dispositivos de mis compañeros de clase. En clase, me senté en silencio en la última fila, tratando de ser lo más invisible posible. Pero incluso allí, no estaba a salvo de las burlas de Javier, el chico rico que parecía tener una antipatía particular hacia mí. «Oye, Elisa, ¿obtuviste tu ropa de la basura de nuevo?», se burló Javier un día, mientras sus amigos reían. Me mordí el labio, conteniendo las lágrimas. «No, fueron un regalo de alguien que se preocupa», respondí en voz baja, deseando poder desaparecer. «Ah, entonces es caridad». «Qué conmovedor», se burló, apartándose hacia su grupo de admiradores. A pesar del dolor, me concentré en mis estudios. Tenía que hacerlo. No había otra manera para mí. Los sacrificios de mi familia y los sueños no realizados de mi padre pesaban fuertemente sobre mis hombros. Al final del día, caminé de regreso a casa, las luces de la ciudad titilaban como estrellas distantes. Mi mente era un torbellino de ecuaciones, ensayos y las palabras punzantes de Javier. Pero debajo de todo, había un deseo ardiente, un deseo de tener éxito, de superar y de hacer sentir orgullosa a mi familia. Esto era solo el comienzo, un comienzo difícil. Pero estaba lista para enfrentar los desafíos, armada con el amor y las esperanzas de mi familia. No era solo Elisa, la chica de una familia pobre. Era Elisa, la soñadora, la luchadora, el futuro. Los días en la Universidad de Madrid pasaron en un torbellino de conferencias, horas en la biblioteca y la constante sombra amenazadora del acoso de Javier. Él era como una nube oscura en mi cielo por lo demás claro, haciendo que mi vida universitaria estuviera lejos del refugio de aprendizaje que había esperado que fuera. Javier provenía de una de las familias más adineradas de Madrid, su arrogancia tan pronunciada como su riqueza. Nunca desperdiciaba la oportunidad de menospreciarme frente a nuestros compañeros. Sus palabras, afiladas y venenosas, siempre encontraban su camino hacia mí, no importaba cuánto intentara fundirme en el fondo. Un día, mientras me apresuraba por el concurrido pasillo, tratando de evitar cualquier interacción, escuché su voz familiar y despectiva.
Oye, Elisa, ¿sigues soñando con pasar este semestre solo con Caridad?, burló Javier, bloqueando mi camino. Su grupo de amigos nos rodeó, formando un círculo intimidante. Mantuve mis ojos bajos, apretando los puños. No necesito Caridad para tener éxito, respondí, mi voz apenas un susurro. Por supuesto, se burló. Tienes tú talento. Pero todos sabemos a dónde van personas como tú. Sentí un nudo en la garganta, pero lo tragué. Estoy aquí para aprender, no para escuchar tus tonterías, dije, reuniendo todo mi valor para pasar junto a él. Su risa me siguió por el pasillo, resonando burlonamente. Cada día, informaba a mis padres. Podían ver la tensión en mis ojos, el dolor no expresado. Mi madre a menudo me abrazaba, susurrándome palabras de aliento. Sin embargo, mi padre tenía un enfoque diferente. Elisa, tienes que plantarle cara. Muéstrale que no tienes miedo, decía, su voz teñida con la antigua firmeza militar. Pero, ¿cómo, padre? Él es poderoso, y yo soy solo. Me quedé en silencio, sintiéndome impotente. Eres fuerte, Elisa. Más fuerte de lo que piensas, me aseguraba, apretando fuertemente mi mano. A pesar de sus palabras, el acoso continuó, cada encuentro con Javier dejándome más desanimada. Sus palabras eran como dagas, cada punzada minando mi confianza. Un día especialmente difícil, la crueldad de Javier alcanzó nuevas alturas. Mientras presentaba mi proyecto en clase, él me interrumpió con preguntas burlonas, cada una diseñada para socavar mi investigación y esfuerzo. ¿Por qué siquiera intentas, Elisa? Todos sabemos que terminarás como cualquier otro don nadie de tu vecindario, dijo en voz alta, ganándose risas de algunos compañeros. La habitación giraba mientras sus palabras me golpeaban como golpes físicos. Luché por terminar mi presentación, mi voz temblando. Después de clase, mi amiga Ana me encontró en la biblioteca, con la cabeza enterrada entre mis brazos. Elisa, no puedes dejar que te afecte así, dijo suavemente Ana, sentándose a mi lado. ¿Cómo no, Ana? Parece que disfruta viéndome sufrir, respondí con la voz apagada. Estás aquí por una razón. Eres inteligente, capaz. Javier solo es inseguro y cruel. No le des el poder de afectarte, aconsejó, poniendo su mano en mi hombro. Las palabras de Ana fueron un bálsamo, pero no pudieron borrar el dolor causado por el acoso de Javier. Era una sombra que me seguía a todas partes, un recordatorio constante de la brecha social que existía entre yo y mis sueños. Sin embargo, en los momentos más oscuros, me aferraba al amor de mi familia y a mi propia determinación. Estaba en esta universidad para construir un futuro lejos de las sombras arrojadas por personas como Javier. Y estaba decidida a alcanzar ese futuro, pase lo que pase. El acoso implacable de Javier era una espina constante en mi vida en la Universidad de Madrid. Pero estaba a punto de tomar un giro aún más angustioso. Un día, al salir de mi última clase, noté una elegante tarjeta de invitación negra en mi escritorio. Al recogerla, sentí una mezcla de curiosidad y temor. La tarjeta estaba grabada con letras doradas, anunciando una fiesta en la lujosa finca de la familia de Javier. Mi nombre estaba escrito elegantemente en la parte superior. La idea de asistir a una fiesta donde sería objeto de burlas era insoportable. Sin embargo, algo dentro de mí se movió, un deseo de no seguir agachándome a la sombra del desprecio de Javier. Esa noche, abordé el tema con mis padres. Me han invitado a la fiesta de Javier, dije con hesitación, observando sus reacciones. Mi madre parecía preocupada. Elisa, ¿estás segura de que es una buena idea? ¿Sabes cómo te trata? Mi padre, sin embargo, tenía una opinión diferente. Quizás esta sea tu oportunidad, Elisa. Una oportunidad para mostrarles que no tienes miedo. Pero, padre, no pertenezco allí, protesté, sintiendo un nudo de ansiedad en el estómago.
Perteneces donde elijas estar. Recuerda, no es el lugar lo que te define, sino tus acciones, aconsejó, con su voz tranquila y tranquilizadora. Animada por las palabras de mi padre, decidí asistir. La noche de la fiesta, me vestí con cuidado con el vestido vintage de mi madre, un hermoso y sencillo vestido azul que había sido cuidadosamente conservado a lo largo de los años. «Te ves hermosa, hija», dijo mi madre, con los ojos brillando de orgullo. Al llegar a la finca de Javier, mi corazón latía rápido. La casa era una mansión, iluminada como un palacio, los sonidos de la música y las risas derramándose en la noche. Al entrar, inmediatamente me sentí fuera de lugar. La opulencia era abrumadora y los invitados estaban vestidos a la última moda. Vi a Javier destacando entre sus amigos. Sus ojos encontraron los míos, una sonrisa burlona extendiéndose por su rostro. «Miren quién decidió honrarnos con su presencia», anunció en voz alta, asegurándose de que la atención de todos estuviera en mí. «Bienvenida al mundo real, Elisa». Sentí mis mejillas arder mientras la risa resonaba a mi alrededor. «Gracias por la invitación», logré decir, tratando de mantener mi voz firme. Mientras caminaba más adentro de la multitud, podía sentir los ojos siguiéndome, escuchar los comentarios susurrados sobre mi vestido, mi actitud. Quería huir, escapar de esta mirada juzgadora, pero me obligué a quedarme. Luego, un grupo de chicas, amigas de Javier, se acercó a mí. «Oh, Elisa, ese vestido es pintoresco. Lo vintage está de moda, pero eso es simplemente antiguo», dijo una de ellas, su voz goteando con falsa dulzura. Intenté responder, defender el vestido de mi madre, pero su risa ahogó mis palabras. Sintiéndome pequeña y humillada, me alejé, tratando de encontrar un rincón tranquilo donde pudiera recuperar mi compostura. Mientras estaba allí, tratando de reunir el coraje para enfrentar a Javier o irme, me di cuenta de que esto era más que una simple fiesta. Era una prueba, un desafío a mi determinación y dignidad. Javier me había invitado no para darme la bienvenida, sino para menospreciarme, para mostrarme donde pensaba que pertenecía. Sin embargo, en ese momento de claridad, también me di cuenta de algo más. No iba a permitir que Javier definiera mi valía. Estaba aquí porque elegí estarlo, y ninguna burla podía arrebatarme mi fuerza o mi dignidad. Con una determinación renovada, decidí quedarme, enfrentar a Javier y sus burlas de frente. Era el momento de salir de las sombras y entrar en la luz, por más dura que pudiera ser. En la fiesta de Javier, en medio del mar de risas burlonas y susurros, me sentía como un barco perdido en una tormenta. La grandeza de la mansión, las luces brillantes y las risas resonantes solo profundizaban mi sentido de aislamiento. Determinada a no dejar que las intenciones crueles de Javier quebraran mi espíritu, navegué a través de la multitud, cada paso un esfuerzo por mantener mi dignidad. Mientras permanecía incómoda en un rincón, tratando de volverme invisible, Javier se acercó a mí con una copa de cóctel en la mano, su habitual séquito siguiéndolo. Su sonrisa era como una máscara, ocultando sus verdaderas intenciones. «Bueno, Elisa, me alegra que hayas venido». «¿Te estás divirtiendo?», preguntó, su voz resumando insinceridad. Tratando de mantener la compostura, respondí, «Sí, gracias por invitarme». «Oh, es un placer. Siempre creo en la caridad». Se burló, sus amigos riendo ante sus palabras. Sentí una oleada de ira pero la tragué. «Estoy aquí por méritos propios, Javier. No por tu caridad». Antes de que pudiera reaccionar, Javier fingió tropezar y, accidentalmente, derramó su cóctel sobre mí. El líquido frío empapó mi vestido, enviando un escalofrío por mi espina dorsal. Conmocionada, me quedé allí, sin palabras, mientras Javier y sus amigos se reían. «¡Ops! ¡Qué torpe soy!», exclamó Javier, sin preocuparse por ocultar su diversión. Las lágrimas afloraron en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No le daría a Javier la satisfacción de verme quebrar. Murmurando una excusa rápida, me di la vuelta para irme,
pensando solo en escapar de la humillación. Mientras me apresuraba hacia la salida, un hombre vestido con un traje impecable me detuvo. Su rostro era severo, pero había un destello de preocupación en sus ojos. «¿Mi hijo te hizo esto?», preguntó, desviando la mirada hacia la mancha húmeda en mi vestido. Vacilé, sin querer causar más problemas. «No, fue solo un accidente», mentí, tratando de pasar junto a él. El hombre no parecía convencido. «No soy ciego, señorita. Vi todo desde el balcón. Soy Carlos Sánchez, el padre de Javier». Me quedé allí, congelada, sin estar segura de qué esperar a continuación. Carlos Sánchez llamó a Javier, su voz autoritaria. Javier, sorprendido al ver a su padre, trató de componerse. «Padre. ¡Qué sorpresa! No esperaba verte esta noche», balbuceó Javier, desapareciendo la sonrisa de su rostro. La expresión de Carlos era de decepción y enojo. «Así no te crié, Javier. Tratar a una invitada, a una joven, con tal falta de respeto. ¿En qué estabas pensando?». Javier miró hacia abajo, incapaz de enfrentar la mirada de su padre. La multitud a nuestro alrededor se había quedado en silencio, el aire espeso de tensión. Carlos se volvió hacia mí. «Lamento profundamente el comportamiento de mi hijo. Él te pedirá disculpas, ahora mismo». La disculpa de Javier fue un murmullo insincero. Carlos, insatisfecho, lo abofeteó suavemente en la mejilla, sorprendiéndolo. «Discúlpate adecuadamente, Javier. Así no se comporta un caballero», reprendió Carlos. Javier, herido en su orgullo, logró una disculpa más audible. Pero sus ojos evitaban los míos, llenos de vergüenza y resentimiento. Luego, Carlos se volvió hacia mí. «Quisiera reparar el comportamiento de mi hijo. Por favor, déjanos ayudarte a limpiarte. E insisto en que tú y tu familia cenen en nuestra casa para disculparnos formalmente». Me sorprendió la oferta, sin estar segura de cómo responder. La noche había tomado un giro inesperado, dejándome desconcertada pero también extrañamente empoderada. La intervención del padre de Javier había cambiado el equilibrio, dando un giro a mi acosador. Asentí en aceptación, sin estar segura de qué más hacer. Mientras Carlos me llevaba para obtener ayuda, miré hacia atrás a Javier. Por primera vez, vi algo más que arrogancia en sus ojos, un destello de arrepentimiento, quizás, o tal vez simplemente el shock de ser responsabilizado por sus acciones. En ese momento, me di cuenta de que a veces, la fuerza proviene de mantenerse firme y la dignidad se puede mantener incluso frente a la humillación. Y a veces, solo a veces, la vida te arroja un salvavidas inesperado, cambiando el curso de tu historia de maneras que nunca imaginaste. Tras el humillante incidente en la fiesta de Javier, me encontré en una situación inesperada. Carlos Sánchez, el padre de Javier, no solo había intervenido, sino que ahora mostraba una genuina preocupación por mi bienestar. Mientras lo seguía por los lujosos pasillos de su mansión, estaba en un estado de incredulidad. Carlos me llevó a una habitación privada donde una ama de llaves esperaba con una toalla y un vestido de repuesto. «Por favor, siéntete cómoda. Lamento mucho lo que sucedió», dijo, con un tono sincero. Mientras me cambiaba al vestido seco, una pieza simple pero elegante, no pude evitar preguntarme quién era realmente Carlos Sánchez. ¿Por qué alguien de su estatura se preocuparía por una chica como yo? Cuando salí de la habitación, Carlos estaba esperando. «Ahora te ves mucho mejor. Espero que te sientas bien», dijo, ofreciendo una sonrisa amable. «Gracias, señor Sánchez. Aprecio su ayuda», respondí, aún sintiéndome fuera de lugar en la grandeza de su hogar. La expresión de Carlos se volvió seria. «Elisa, lo que hizo mi hijo esta noche fue inaceptable. Intenté criarlo con valores, pero parece que fallé en algún lugar». No estaba segura de cómo responder. No es su culpa, señor Sánchez. Javier toma sus propias decisiones». Asintió solemnemente. «Cierto,
pero como padre, es difícil no sentirse responsable. Ahora, por favor, acompáñame a la sala de estar. Hay algo que me gustaría discutir contigo. Mientras nos sentábamos, el comportamiento de Carlos cambió. Me miró intensamente, con un atisbo de reconocimiento en sus ojos. Elisa, ¿cuál es tu nombre completo? Es Elisa Ramírez, dije, un poco desconcertada por la pregunta. Sus ojos se abrieron ligeramente. Ramírez. ¿Por casualidad estás relacionada con Miguel Ramírez? Sí, él es mi padre. ¿Cómo lo conoces?, pregunté, sorprendida. Carlos se recostó, con una mezcla de emociones en su rostro. Miguel Ramírez me salvó la vida. Servimos juntos en el ejército. Resultó herido, perdió un brazo, salvándome de una bala. Me quedé allí, atónita. El mundo parecía reducirse solo a la habitación y al hombre frente a mí, conectado con mi familia por un hilo de destino que nunca supe que existía. Carlos continuó, tu padre es un héroe, Elisa. Y pensar que su hija fue tratada tan mal en mi propia casa. Pude ver un genuino arrepentimiento en sus ojos. Mi padre no habla mucho sobre la guerra, dije suavemente. La guerra cambia a un hombre, Elisa. Pero tu padre siempre fue valiente y desinteresado. Le debo la vida, dijo Carlos, su voz impregnada de respeto y un profundo sentido de deuda. La conversación cambió cuando Carlos preguntó sobre mis estudios y mis aspiraciones. Me vi abriéndome a él, hablando de mis sueños de marcar la diferencia, de devolverle a mi familia. Carlos escuchó atentamente, asintiendo. La valentía de tu padre parece haber pasado a ti. Tienes un espíritu fuerte, Elisa. A medida que la noche llegaba a su fin, Carlos extendió una invitación. Me gustaría invitarte a ti y a tu familia a cenar. Es lo menos que puedo hacer para reparar lo sucedido esta noche y para reconectar con un viejo amigo. Acepté, aún procesando el giro surrealista de los eventos. Mientras abandonaba la mansión, Carlos me acompañó hasta la puerta. Elisa, lamento lo que mi hijo te ha hecho pasar. Te lo prometo, las cosas cambiarán, dijo, con un tono firme. Caminando de regreso a casa, el aire nocturno se sentía diferente, más ligero. Se había aliviado una carga, no solo por la disculpa, sino por la conexión inesperada entre nuestras familias. Me di cuenta entonces de que a veces los defensores provienen de los lugares más improbables, cambiando nuestras batallas de maneras que nunca imaginamos. La invitación a cenar de Carlos Sánchez marcó el comienzo de un nuevo capítulo en mi vida, lleno de posibilidades inesperadas. La noche de la cena, mi familia y yo fuimos recibidos en la mansión de los Sánchez con una calidez que era casi surrealista, considerando las circunstancias que llevaron a este momento. Carlos nos recibió en la puerta. Miguel, ha pasado demasiado tiempo, dijo, estrechando la mano de mi padre. Los dos hombres compartieron una mirada de respeto mutuo, un vínculo forjado en las llamas de su pasado compartido. Sí, Carlos. Gracias por invitarnos, respondió mi padre, su voz reflejando una mezcla de orgullo y nostalgia. Durante la cena, la conversación fluyó fácilmente. Carlos compartió historias de su tiempo con mi padre en el ejército, pintando un cuadro de un hombre valiente e íntegro. Mis padres escucharon, sus expresiones una mezcla de orgullo y tristeza por el pasado. Elisa nos ha contado lo que pasó en la fiesta, dijo mi madre en un momento, su voz tranquila pero firme. Apreciamos lo que hiciste al defenderte. Carlos asintió solemnemente. Fue lo menos que pude hacer. El comportamiento de Javier fue inaceptable y les aseguro que está enfrentando las consecuencias. La tensión alrededor de la mesa se alivió cuando pasamos a temas más ligeros. Carlos estaba interesado en mis estudios y compartí mis ambiciones y sueños. Él escuchó con atención, asintiendo ocasionalmente en aprobación. A medida que la noche llegaba a su fin, Carlos hizo una oferta inesperada. Elisa, he quedado impresionado por tu resistencia y determinación.
Dirijo una empresa que trabaja con clientes internacionales y estamos buscando talentos brillantes y jóvenes. ¿Estarías interesada en unirte a nosotros para una pasantía? Me quedé sorprendida, la oferta emocionante y desafiante al mismo tiempo. Señor Sánchez, es una oferta generosa, pero no tengo mucha experiencia. Carlos sonrió. Tienes algo más importante que la experiencia, potencial. Piénsalo. De camino a casa, mis padres elogiaron mucho. Elisa, esto podría ser una gran oportunidad para ti, dijo mi padre, con los ojos brillando de orgullo. Lo sé, padre, pero es un gran paso, respondí, el peso de la decisión pesando en mi mente. En las semanas siguientes, la actitud de Javier hacia mí cambió. Estaba más callado, más reservado. Un día, se acercó después de clase, un raro momento de vulnerabilidad en sus ojos. Elisa, quiero disculparme por cómo te traté. Estuvo mal, y lo lamento, dijo, con la voz insegura. Lo miré, viendo al chico detrás del bravucón por primera vez. Gracias, Javier. Significa mucho. Es solo que, nunca supe cómo llamar tu atención. Supongo que lo hice todo mal, admitió, casi en un susurro. Asentí, comprendiendo un poco mejor las complejidades del comportamiento humano. Está bien, Javier. Todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos. Sus ojos se encontraron con los míos, y vi un destello de arrepentimiento genuino. Realmente lo siento, Elisa. Espero que puedas perdonarme. Te perdono, Javier. Sigamos adelante, dije, ofreciendo una pequeña sonrisa. Los días en la universidad se volvieron más fáciles después de eso. El cambio de actitud de Javier pareció influir en los demás y el ambiente a mi alrededor se volvió menos hostil. Era como si se hubiera levantado un peso, permitiéndome respirar y enfocarme en mi futuro. La decisión de aceptar la oferta de Carlos para la pasantía pesó mucho en mí. Era una oportunidad para entrar en un mundo muy diferente al que estaba acostumbrada, una oportunidad para crecer y aprender de maneras que no había imaginado. Después de muchas discusiones con mi familia y noches de reflexión, acepté la oferta. El día que entré en la empresa de Carlos, sentí una mezcla de emoción y nerviosismo. Las oficinas eran modernas y bulliciosas, en marcado contraste con la vida tranquila y predecible que había conocido. Bienvenida, Elisa. Estamos emocionados de tenerte aquí, me saludó Carlos en mi primer día, su sonrisa alentadora. Gracias, señor Sánchez. Estoy agradecida por esta oportunidad, respondí, decidida a aprovechar al máximo. La pasantía fue desafiante pero gratificante. Aprendí sobre negocios internacionales, trabajé con equipos diversos y desarrollé habilidades que sabía que me serían útiles en el futuro. La experiencia abrió mis ojos a las posibilidades que se encontraban más allá de los límites de mi pasado. A medida que la pasantía llegaba a su fin, Carlos me ofreció un puesto a tiempo completo. Te has demostrado a ti misma, Elisa. Seríamos afortunados de tenerte en nuestro equipo, dijo. Acepté la oferta, llena de un sentido de logro y el impulso de seguir creciendo. Era más que un trabajo, era un símbolo. De mi viaje, de superar obstáculos y aprovechar oportunidades. Mirando hacia atrás en mi tiempo en la universidad, me di cuenta de cuánto había crecido. El acoso, las luchas y los desafíos habían contribuido a mi crecimiento. Las acciones de Javier, aunque hirientes, me habían llevado inadvertidamente por un camino de autodescubrimiento y nuevos comienzos.